Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar pues del tema que nos ha ocupado a los mexicanos desde la semana pasada o desde el 7 de septiembre, para ser precisos, hasta el día de hoy, que es el tema de los sismos. Y después del sismo del 19, ¿qué viene? Para platicar precisamente de esto, ya todo lo que está surgiendo después del sismo, nos acompañan el maestro Marcos Massari Iriart, que es director de la Facultad de Arquitectura. Marcos, Fernando. muchas gracias. Buenas tardes. La doctora Esperanza Guarneros Reyes, profesora de Psicología en FES Iztacala. Gracias por venir, doctora. Y el licenciado Daniel Buendía, que ha brindado apoyo en las brigadas de psicología. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, pues efectivamente, entre los muchos temas que están surgiendo y que seguiremos abordando en un futuro próximo, pues dos temas muy importantes es el tema de la reconstrucción, por un lado, y por el otro, todo el efecto psicológico, lo que de alguna manera está afectando a toda la población. Por un lado, a los afectados directamente, y quizá también hay un choque psicológico para muchas otras personas, ¿no? Hay mucha gente que no duerme bien, ¿no? Y no porque se le haya caído su casa o ni nada, pero después de ver lo que está pasando, yo escucho a mucha gente que dice, es que tengo que cuidarme, no sé qué voy a hacer, dónde me voy a, si viene otro temblor, etcétera. O sea, de verdad hay una, ¿cómo podríamos decirle? Una crisis psicológica. Hay una crisis y Por favor. Pues en términos de esa reconstrucción de la que vamos a hablar en este programa, pues también implica el plantear el reconstruir, ¿no? También no solo las construcciones físicas, pues, sino también la confianza, el miedo que se generó, pueden derivarse algunas fobias y todo por un estrés postraumático que estamos en estas semanas en que algunos ya las han generado y otros los podrían todavía derivar y que puede durar semanas o algunos meses en tratarlo, dependiendo si fueron personas que pudieron salir de casa o de los trabajos, o también personas que también se puede asociar a pérdidas, ¿no? Pues aparte de casa, pérdidas de familiares, ¿no? Entonces, estas etapas de duelos en los que no se esperaba una muerte, ¿no? No es como en una enfermedad terminal que pudiera estarse pensando en qué va a suceder, ¿no? Sino que también es repentino la pérdida del familiar o del amigo, ¿no? Sí, entonces el grado de recuperación pues va a depender para las personas en función de ese nivel, ¿no? Que puede ser esa preocupación, la desconfianza, el miedo, o también que hayan perdido familiares, ¿no? Y por ejemplo, a las personas que han sido directamente afectadas, que creo que es donde ha estado trabajando, ¿no? ¿Cómo está hoy la situación en la gente, su estado emocional? Por ejemplo, en Hueyapan, que es donde nos tocó ir en Morelos, uno encontraba el contraste total. Las personas muy agradecidas, por una parte, porque estábamos haciendo un minúsculo esfuerzo de poder cooperar con ellas, pero por el otro lado también esa pérdida, esa sensación de que me siento desprotegido dentro de mi hogar, y es una sensación muy angustiante para ellos. Uno puede identificar hasta esos pequeños detalles que ellos intentan darte. El contraste, insisto, era totalmente absoluto. Una niña de 2, 3 años que apenas puede caminar y que te ofrece dulces para que corresponder con la ayuda. O un adulto mayor que decía que estuvo en el sismo del 85 aquí en la Ciudad de México y que le tocó intervenir por Chapultepec, y decía, y ahora ustedes vienen a ayudarme. Eso es irreemplazable, porque son personas que ahora les tocó perder su patrimonio, y estamos hablando de construcciones de adobe, no son como aquí en la ciudad, que hasta el sistema arquitectónico es totalmente diferente. Y no es lo mismo mover un escombro de argamasa, mover un escombro de concreto, que mover un adobe de 60 centímetros por 40 centímetros y unos 15 de volumen. Es una situación totalmente diferente. Y ellos se sienten muy agradecidos por eso, porque estamos cooperando. Pero insisto,
no se puede hacer sin la capacitación que aquí se dio en la UNAM. Muchas personas ya íbamos capacitados en primeros auxilios, en búsqueda y rescate, en muchas otras, como psicólogos también. Pero las habilidades que la UNAM brindó a todos los brigadistas fue sensacional. Se les trabajó en los 3 módulos, desde cómo sacar una pala, que es fundamental para que no se dañen la espalda, y también la asistencia psicológica temprana, porque los brigadistas se ven afectados. Los brigadistas se ven consumidos, algunos no duermen, algunos... hasta los psicólogos, me tocó platicar con varios psicólogos que estaban entrenando a los brigadistas y les preguntaba directamente, bueno, ¿y tú cómo te sientes? Y se quedaban así sorprendidos de, bueno, yo también estoy aquí, ¿verdad? Y se les olvida que sí, en un par de semanas esto aparentemente va a decrecer, sí, la intensidad de todo el apoyo. Por eso no hay que dejar de insistir de que todos estamos aquí colaborando. Hablábamos hace rato de que algunas facultades no están laborando al 100%. Pero es porque algunas facultades hasta lo hicieron de un poco más politizado el asunto de podemos también trabajar estando de manera presencial. Como psicólogos, nosotros podemos ir. Aquellos que tenemos ciertas habilidades físicas también podemos cooperar. Aquellos que no tenemos ninguna habilidad, podemos ser capacitados para poder ir directamente al campo. Y eso fue, insisto, que te den la oportunidad de regresarle algo a la institución es sensacional. Y que te den la oportunidad de toda la fortuna que tienes al tener una formación académica y regresárselo a una persona que lo necesita en ese momento, es único. Marcos, ¿y cómo vamos a entrarle al tema de la devastación? ¿Tú cómo ves, digamos, el problema de... Hay diferentes tipos, ¿no?, de problemas. Los edificios que fueron ya destruidos y los dañados que no pueden ser ocupados nuevamente, los que están dañados pero se pueden de alguna manera recuperar, y quizá también aquellos que no fueron dañados pero que también habría que pensar en reforzar y de alguna manera, dado el sismo, ¿no?, pues invitar a la gente a que vea mejor su casa, piense en ella, la cuide, ¿no?, la arregle, ¿no?, en fin, no sé. Bueno, en cuanto a, pues ahora vamos a hablar de los inmuebles. Yo creo que ustedes hablan de lo más importante, que son las personas. Porque yo podría decir que de las brigadas que han salido de la Facultad de Arquitectura, que son multidisciplinarias y son también interinstitucionales, hemos tenido la fortuna que otras universidades participen con nosotros, como la UAM Azcapotzalco, La Salle, el Tecnológico de Monterrey. O sea, realmente se ha juntado una fuerza a través de una estructura que se generó en la facultad, y creo que lo más importante primero es atender a las personas. Todos tenemos miedo en este momento y todos queremos tener una atención hacia nuestros bienes, particularmente hacia nuestras casas. Entonces hay esta gran inquietud de saber en realidad pues en qué estado se encuentra mi casa. Aunque yo la vea bien, quiero que alguien vaya y me diga, no, pues sí, la ve bien y está bien. Esto yo creo que los temas que tú tratas, creo que es muy importante el hecho de que tenemos muy diferentes géneros de construcción y también tenemos muy diferentes procedimientos y tipos de construcción, ¿no? O sea, la construcción de adobe en las zonas que han resentido el sismo y que se han visto afectadas, estamos hablando de una forma de construcción pues que viene incluso desde la época prehispánica, ¿no?, y que forma parte de la imagen de estas ciudades o de estos pueblos. Y que era realmente muy bella, ¿no? Claro, y bueno, característica de nuestra propia cultura, y que está formada por 2 componentes. Uno es el componente patrimonial del que siempre hablamos, ¿no? Las iglesias, por ejemplo, todo el estado de Morelos, el patrimonio del siglo XVI está golpeadísimo, ¿no? Pero ese es el patrimonio monumental, es lo que entendemos como sociedad, como nuestro. Puede ser la presidencia municipal de Juchitán, por ejemplo. Y hay otro que es de otra escala, que son todas las casas, todo lo que forma contextualmente los lugares y que habrá que estudiarlo, ¿no? La recomendación ahí sería, antes de demoler, ver si el único procedimiento es demoler. O sea, si realmente deberíamos nosotros de darnos un tiempito, porque la emergencia nos tiene a todos agobiados y al final de la historia no se va a resolver ni en esta semana ni en la próxima. O sea, van a ser meses o años de reconstrucción. Estos ejemplos que tú pones, por ejemplo, de edificios,
Para hablar de los edificios hay que hablar primero de los suelos en los que estamos, ¿no? Nuestra propia ciudad está dividida técnicamente en 3 tipos de suelo. Entonces tampoco puedes generalizar un tipo de suelo porque hay edificios de un lado de la banqueta y del otro lado de la banqueta. Y es otro tipo de suelo. Y es otro tipo de suelo, o la resonancia pegó de diferente forma en el sismo. Entonces no es tampoco el hecho de, qué mal construidos, no es que estén mal construidos. O sea, creo que le debemos mucho al sismo, el 85. Después del sismo del 85, la Ciudad de México revisó su reglamento, sus normas de seguridad, si no a lo mejor no habría ni ciudad. O sea, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Pues tenemos que volver a estudiarlo. Tenemos que ver qué fue lo que pasó, porque vemos que las zonas de incidencia son diferentes en el 85 que ahora. Ah, sí. Sí, claro. Si tú analizas, por ejemplo, la zona del centro histórico, tiene muchos menos daños que lo que es en el 85. Hay otra zona que pasa por la Benito Juárez, que se repite mucho este fenómeno, pero por ejemplo, la zona de Xochimilco, la zona de Coapa, por ejemplo, no fue golpeada en el 85. Ahora, tiene una misma característica, no sé, perdón, tú me dirás, pero tiene una misma característica lo de Coapa y lo de Xochimilco, que es, la base es, pues, era el lago, ¿sí? El lago, sí, en realidad es lago. Es como, ¿eso qué es? ¿El tipo que 3? Se llama lago, no, eso se llama de lago. La pero zona del lago estas zonas que pusieron 3, 2, 1. Son lago, luego transición y lomerío. Okay. O sea, lomerío es la montaña, como quien dice. Por ejemplo, en lomerío entraría Ciudad Universitaria, que en realidad es roca. Y todo el mundo había dicho, en Ciudad Universitaria según ni se sintió. Pues claro que se sintió. Sí. O sea, ¿por qué? Porque pegó de diferente forma. O sea, por eso tampoco las alarmas sísmicas empezaron a sonar con el tiempo suficiente, porque lo que pasa es que para un tipo diferente de movimiento no estábamos preparados. Eso es lo que significa el tener que analizar los casos, ¿no? O sea, y yo también creo que es importante, así como podemos hablar de la arquitectura contextual en algunos poblados, del adobe, también tenemos que hablar que no todas las estructuras fallaron porque estén mal construidas o porque les robaron el acero, ¿no? O sea, tampoco se puede generalizar ninguna de las dos partes. Creo que hay que analizar los diferentes efectos que tuvo las diferentes zonas de la ciudad y sobre todo que es importante para todos los que nos puedan estar viendo, el hecho de que cada construcción es como un cuerpo humano, ¿no? O sea, ¿cómo le pegó? O sea, ¿cómo le pegó a esta construcción? ¿Qué tipo de suelo tiene? ¿Qué tipo de estructura tiene? ¿Y qué daños son perceptibles a la vista? Y habrá otros daños que no son perceptibles, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos. ¿Ya tan rápido? Sí. Regresamos. Bueno, a ver, doctora, sí. ¿Qué tipo de problemas, digamos, qué tipo de traumas, si podemos decirle así, encontramos hoy en día producto del sismo entre nuestra población, entre nosotros? ¿Qué tipo de traumas podríamos nosotros caracterizar? ¿Qué tipo de problemas? Sí. Insomnios, paranoias, neurosis, qué sé yo, digamos. ¿Cuáles son las...? Bueno, principalmente lo que puede suceder con las personas es una serie de pensamientos recurrentes sobre lo que sucedió. Algunos vivencian en sus pensamientos como un futuro catastrófico, ¿no? Se pueden dar ideas magnificadas de lo que pudiera suceder si vuelve a sonar la alarma sísmica y pues se hace una asociación de estos sonidos, incluso que son de seguridad, ¿no? que nos da ciertos segundos para poder salir si es que también ya hicimos un plan en el hogar o en la el oficina. plan familiar del que se ha hablado. Ajá, exactamente. Sí. Y lo que ha estado pasando es que la asociación del sonido, pues más bien ya es en estas personas de un miedo, ya en algunos casos irracional. Entran en pánico cuando oyen. Entran en pánico, exactamente. Hay gente que se puso, ¿no? Que se desmayó. Sí, ¿no? de hecho, del sismo del sábado, pues pudimos todos informarnos ahora, como mencionábamos en las redes sociales, el bombardeo de información es mayor, de algunos casos que tuvieron paro
cardíaco, el otro, algunos me mencionaban, se aventaron de alguna ventana, otros al salir corriendo en la calle pudieron ser atropellados, ¿no? Entonces, ese es uno de los efectos que suceden, se da un descontrol por las emociones desbordadas. Hay una angustia incontrolada en la persona y no reacciona racionalmente, digámoslo así, ¿no? Y lo que sucede es que se hace una afectación, pues, no solo psicológica, ¿no? Sino que también deriva en algunos problemas de salud. Y por eso pues también hay las recomendaciones de hacernos conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos y revisarnos, ¿no? O sea, he visto, por ejemplo, que nos dicen sobre qué síntomas podríamos estar atentos para poder ir a los médicos, al psicólogo o incluso a servicios de psiquiatría, ¿no? Para poder recibir medicamento o el tratamiento adecuado. En los casos más leves, pues se recomiendan pues la asesoría que se está dando también por parte de las facultades de psicología, FES Iztacala y otras que imparten la carrera de psicología aquí en la UNAM, pero también otros servicios de emergencia que cuenta la ciudad, ¿no? El Estado de México y otros, que es para pues un nivel en el que es solamente a nivel fisiológico sentirse preocupado, sentir que son las manos, palpitación del corazón mucho más altas y estos pensamientos recurrentes para una atención que puede ser como a corto plazo, ¿no? Pero si además este miedo exacerbado ya imposibilita el regreso, como ya algunos desde el lunes retoman y otros no, o sea, otros en algunos trabajos de la empresa, del sector privado, al día siguiente fueron a las agencias de autos o a otros tantos a abrir, ¿no? Entonces no hubo un tiempo en el que pudiera haber como recuperación, pero lo que puede estar sucediendo ahora es que si quieren regresar, entonces empiezan a evitar regresar y si ya entonces imposibilita retomar la vida cotidiana y la rutina dejan de normal, ser funcionales, ¿no? Y ya no son funcionales, entonces ya se recomienda una atención psicológica, buscar un especialista. Y hay otras cosas, además de esto que tiene que ver directamente con el temor ante una cosa pues impredecible, un sentimiento de que no se sabe qué va a pasar y la gente se siente en completa indefensión. Pero también, por ejemplo, los sentimientos de pérdida, tanto de familiares como sentimientos de pérdida, de qué voy a hacer si mi casa se cayó y todo lo perdí. ¿No? Ya no tengo nada y entonces ese tipo, entonces también pueden aparecer depresión, ¿no? O sea, que no es nada más sentir tristeza o llorar un rato, sino que ya se siente un desgano completo ante la vida, se ve el futuro como incierto de no, este es el fin del mundo, no voy a poder ver nuevamente, o sea, a lo mejor si pierden un hijo, ¿no? O sea, un hijo puede ser distinto el sufrimiento que pueden sentir a si se perdió se pierde o murió, más bien falleció el padre, ¿no? El sostén de la casa. También depende el grado en el que esos trastornos psicológicos se puedan presentar por quién es la persona que se pérdida, ¿no? También los casos en los que muere toda la familia, sea de una manera nuclear o que viven también, que en México es muy común, la familia extendida, ¿no? Si hay muchísimas muertes, que quede sola la persona, ¿no? Entonces, que cuente con los recursos emocionales y psicológicos necesarios para salir a ello, pueden ser muy difícil de superarse, entonces sí es recomendable atención psicológica y especializada, ¿no? Porque también en esta selva, de forma exagerada, en la que también nos bombardean las redes sociales, podemos tener o que nos llegue información de ayuda de todo tipo, ¿no? Y entonces, en un estado en el que no somos capaces de valorar cuáles son las alternativas más seguras, pues podríamos también caer en por lo cual, habría que recomendar que, digamos, si están en situación de angustia, quizá acudan a los teléfonos, quizá ahí se les canaliza o se les orienta y les dicen puedes ir a pedir ayuda psicológica ya
más permanente o regular o psiquiátrica, ¿no? Si para que te mediquen, para que te den algún... Exactamente, si aún siguen realizando su vida cotidiana lo más normal posible, pero lo asisten y siguen realizando las compras y demás, pues bueno, pueden llamar a los teléfonos que se han estado disponiendo en las facultades, también en las organizaciones civiles y demás. Y en caso de que pues sí ya sea un miedo en el que te imposibilita salir bueno, en el caso de los que pueden salir de casa, pues atención especializada. A ver, estamos hablando, Marcos, de esta cuestión de que hay que estudiar, ¿no? O sea, sí, claro. Hay una serie de lecciones que hay que aprender de este temblor, que fue diferente al del 85. Los patrones fueron diferentes. Entiendo, de algunos textos de geólogos que he leído, desde incluso la UNAM en su primer informe del caso de Oaxaca, ya lo mencionaba, que extrañamente los dos temblores, el de Oaxaca y el de aquí, cercano de Morelos, son temblores muy atípicos, incluso en la literatura geológica, ¿no? Son muy diferentes a los temblores que ocurrieron, por ejemplo, en Indonesia o en Japón en este siglo y otros más, ¿no? Claro. O sea, lo cual significa que quizá por eso pasó toda esta cuestión de cómo se cayeron los edificios. Son cosas que ustedes tienen que estudiar ahora. Porque hay que analizarlo. Y también una de las cosas que es importante es, no solo fueron edificios, casas de un nivel, de 2 niveles. O sea, también es importante, por ejemplo, a través de la facultad estamos brindando un apoyo a una franja que es más vulnerable, tanto social como económicamente, y que también tienen demandas de esta seguridad que están buscando, y que tiene que ver con analizar, porque tu vivienda puede ser tan sencilla como pueda ser, pero es tu vivienda, no es tu casa, es tu patrimonio. Sí, claro. Y nosotros tenemos un arraigo muy fuerte como mexicanos, el arraigo es ese patrimonio, es lo que heredamos, ¿no? Y entonces todo lo que construimos es para toda la vida. Entonces cuando sucede algo como esto, no importa el tamaño, no importa la forma de construcción, la ubicación de la vivienda, tenemos que darnos estas respuestas de lo que tú estás comentando en este momento, ¿no? O sea, ¿qué son desde la ciudad? Porque hablamos de las zonas de la ciudad, pero también hablamos de municipios y de comunidades enteras, ¿no? En donde lo que pasa es que las formas de construcción son diferentes, el tamaño de las viviendas también es diferente, y en las zonas del Istmo, por ejemplo, no tiene nada que ver con los suelos que tenemos en la Ciudad de México, claro, ¿no? Sí. Es lo que tú explicabas, o sea, realmente el movimiento fue diferente, y aunque hemos vivido en zonas sísmicas, históricamente, por ejemplo, cuando tú analizas, y algo muy sencillo de entender es, las iglesias, por ejemplo, en México, en el 16, 17, en la zona de Oaxaca tienen un cuerpo muy pesado y una cupulita, ¿no? Y en la zona del Bajío tienen 4 o 5 cuerpos de torres, ¿no? Que los de Oaxaca nunca lo experimentaron, o ¿por qué no se les ocurrió hacer? Seguro las hicieron y seguro se les cayeron. Y dije, vamos a hacer algo que sea permanente. Entonces, ¿qué fue lo permanente? Vamos a hacerlo lo más bajito posible. En cambio, en el Bajío, pues de lo que nos jactamos tiene 5 cuerpos la torre, ¿no? Por ejemplo. Creo que tenemos muchas experiencias históricamente de lo que ha sido vivir en una zona sísmica, que ahora lo entendemos con mucha más tecnología, ¿no? Y queremos tener explicaciones mucho más precisas, que es algo de lo que se ha explicado. Nadie puede asegurar si va a haber un sismo hoy, mañana o en 35 años, ¿no? O sea, es esa parte la que creo que tenemos que trabajar dentro de nosotros, y que tiene que ver también con cómo entendemos estos inmuebles, estas casas o estos espacios en que vivimos, trabajamos, nos recreamos, y que finalmente son nuestro patrimonio, ¿no? Y así brevemente, ¿la Facultad de Arquitectura está estudiando, digamos, modelos nuevos o alguna cosa así para la construcción, o puede hacerlo en un futuro Creo que es un trabajo multidisciplinario. En este momento sí estamos trabajando, desde luego, primero que nada estamos haciendo inspecciones visuales, y hay que analizar desde mapeos, ver tipos de construcción, ver tipos de falla, y esto tiene que ser de la mano con otros especialistas, no solo con arquitectos. Pero creo que es importante brindar este apoyo a los vulnerables y a los no vulnerables, a los que viven en edificios o vivían en edificios,
a los que viven en casas, porque no importa si es una casa, no importa si para alguien es una casa muy sencilla, para quien sea es su vivienda, no es su morada. Es su hogar. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente tenemos muy poco tiempo para discutir temas tan importantes, pero es muy importante esto último que platicamos. La forma de combatir muchas de nuestras angustias es también conocer, saber dónde estamos, saber dónde vivimos y ver cómo podemos enfrentar estas cosas. Y para eso pues es muy importante lo que los expertos dicen y también lo que nosotros podemos aprender. Muchísimas gracias. Perdón, se me fue el tiempo, pero en realidad no me dijeron.